Nosotros. Nuestra lectura de esta mañana es del Evangelio Juan 20, empezando en el verso 26. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Vamos a orar. Nuestro Padre, decimos, al igual que Tomás, con respeto al Señor, nuestro Dios, nunca te hemos visto cara a cara, en la carne. Algún día lo haremos, pero hasta ahora no te hemos visto. Pero estamos bendecidos al tener la fe para poder creer, y tu palabra nos ha traído a salvación en ti. Algunos aquí, Señor, hay algunos que nunca han puesto su fe en Jesús, y pedimos que hoy sea ese día para ellos, que mientras la palabra del Señor sea enseñada, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a no estar distraídos, ayúdanos a no solo entender la palabra, sino que poder aplicarla a nuestras vidas, que podamos tener mentes bíblicos, Señor, que podamos ver las cosas tal como tú las ves, Señor. Sabemos que hay muchos aquí que están muy dolidos, algunos que han perdido miembros de la familia, algunos que están pasando por tribulaciones muy difíciles. Señor, pido por paz que solo puede traer el Espíritu Santo, paz, consuelo. Señor, te damos gracias que tu palabra y tus testimonios, como dice la palabra de Dios, son nuestros consejeros. La palabra de Dios es lo que nos da esperanza, y pedimos para aquellos que están pasando por días muy oscuros, que tú les ayudes a volver a la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por estas canciones que hemos cantado, porque sí que ayudan a nuestros corazones, porque tantos de la Biblia sufrieron también y pusieron en la Biblia, escribieron sobre sus tribulaciones, y eran tan transparentes con lo que estaban sufriendo, y por eso queremos tener consuelo cuando leemos tu palabra. Pido hoy, Señor, que tú me des a mí la habilidad de proclamar la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, que tú ayudes a los que están aquí hoy para recibir estas verdades, para que sus vidas sean cambiadas. Te amamos, te agradecemos por todo. En tu nombre oramos. Amén. Watching and waiting our whole life through for the moment when we arrive in glory, we'll be standing before His emerald throne. Oh, what a day it will be. All tears are gone and suffering ceased. Perfect new life with no earthly strife, for we finished the race, run to His embrace. Oh, what a day that will be when we've arrived, stunned and surprised, all things resolved in the blink of an eye. No more distractions, no sin left to fight. The first glimpse of Jesus and faith becomes sight.
saints, singing his praise with no end to the day, shouting holy, holy, holy to Almighty God. Oh, what a song that will be when we've arrived, stunned and surprised, all things resolved in the blink of an eye. No more distractions, no sin left to fight. The first glimpse of Jesus and faith, when we've arrived, stunned and surprised, all things resolved in the blink of an eye. No more distractions, no sin left to fight. The first glimpse of Jesus, the first glimpse of Jesus, the first glimpse of Jesus and faith becomes sight. Hace años, una de las principales compañías de tarjetas de crédito inventó el eslogan "La membresía tiene sus privilegios". Y esta afirmación también es cierta en el ámbito espiritual. Y esta mañana, a medida que continuamos en nuestro estudio del Evangelio de Lucas, vamos a ver una ilustración de esta verdad sobre ser privilegiado en acción. Porque el pasaje de las Escrituras al que hemos llegado en Lucas revela que el pueblo judío de los días de Cristo era el pueblo más privilegiado de la tierra. No solo eran miembros de la nación del pacto, sino que tenían la ventaja de ser esa generación única que pudo escuchar y observar a Jesucristo en la carne. Sin embargo, a pesar de que eran maravillosamente privilegiados, no se aprovecharon de estos privilegios espirituales porque a pesar de tener a Jesús en su presencia, lo rechazaron, la mayoría de la nación lo rechazaron. Y esto es lo que leemos en Lucas 11, empezando en el verso 29, con respecto a lo que Jesús tenía que decir acerca de esta generación privilegiada. Leemos, como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir, esta generación es una generación perversa, busca señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás, porque la misma manera que Jonás no vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón no está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano ni debajo de un almud, sino sobre el candelero para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Y ahora, como puedes ver en una lectura superficial de estos versículos, Jesús condenó claramente a la generación de judíos que vieron sus milagros y escucharon sus enseñanzas, vieron lo que hizo, le escucharon y aún así se refirieron a ellos como una generación malvada. Dijo que la reina del sur, es decir, la reina de Saba, se levantará en el momento del juicio y condenará a esta generación que vio y oyó
la sabiduría de Salomón, pero la rechazó y rechazó a Jesús y la sabiduría de Jesús. Del mismo modo dijo que el pueblo pagano de Nínive, aquellos que se arrepintieron de la predicación del profeta Jonás, Antiguo Testamento, se levantarán en el momento del juicio y condenarán a esta generación que era tan privilegiada de escuchar a ver a Cristo, pero aún así lo rechazaron. Escuchar atentamente, porque más que solo hablarnos de la condenación que está reservada para esa generación privilegiada única, estos versículos que tenemos delante nuestro revelan el por qué esa generación única, aunque tuvo la oportunidad de ver y escuchar a Cristo, el por qué lo rechazaron. Y entonces lo que vamos a aprender de este pasaje es por qué las personas que saben tanto acerca de Jesús y que han tenido tantas oportunidades de creer en Él, estando tan expuestas a su ministerio y su enseñanza, el por qué pueden ser tan antagónicas hacia Él y negarse a creer en Él para la salvación. Y es por eso, hermanos, que estos versículos son relevantes para nosotros, porque aunque no tenemos a Jesús entre nosotros hoy en la carne, como tuvo esa generación, aún así somos un pueblo privilegiado porque tenemos un acceso increíble a Él a través de nuestro entendimiento de su palabra, sabiendo mucho más sobre Él e incluso que de aquellos que lo observaron físicamente. Y al estar tan expuestos a tanta enseñanza bíblica, con tantas oportunidades para responder a Cristo y creer en Él, vamos a aprender de por qué algunas personas con tantas oportunidades continúan rechazándolo. Y ahora, para apreciar estos versículos y lo que Jesús tenía que decir acerca de esa generación privilegiada pero malvada, necesitamos entender que este pasaje es realmente una extensión, una continuación de los versículos anteriores en los que los líderes religiosos de Israel acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Satanás a través del poder de Beelzebub. Habiendo visto a Jesús expulsar un demonio de un hombre mudo, en vez de postrarle delante de él y reconocer que él era Mesías y Rey de Israel, que es lo que tendrían que haber hecho, algunas de las personas en la multitud, aunque no lo dice, probablemente miembros de la secta judía conocida como los fariseos, dijeron que él, Jesús, estaba aliado con Satanás. Mirad versos 14-15. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron: Él echa fuera los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y lo más seguro que los que dijeron esto eran los fariseos, porque esto ocurrió en Judea y hacía poco que ellos la habían acusado de la misma manera. Y ahora Jesús respondió a esta acusación malvada mostrándoles la absoluta tontería de esta acusación, que no tenía lógica cualquiera, porque cuando leemos versos 17-18 dice: pero conociendo él sus pensamientos les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Beelzebú. Ahora, lo que Jesús está diciendo simplemente es que, puesto que es de conocimiento común, entendido por todos, que los reinos que luchan contra sí mismos se convierten en reinos arruinados, entonces, ¿por qué Satanás lucharía contra sí mismo usándome a mí para expulsar a sus demonios? Es decir, tu acusación contra mí no tiene ningún sentido cualquiera. Es ilógica, es irracional, es ridícula, porque Satanás, como rey de su reino malvado, nunca me usaría a mí ni a nadie más para expulsar a sus propios soldados de su reino. Lo que Jesús está diciendo a sus acusadores es que su acusación contra él es ilógica, es una tontería, desafía absolutamente la lógica, porque la lógica exige que el diablo nunca luche contra sí mismo. Satanás puede ser extremadamente malvado, pero no es tonto, es un genio.
Pero sin embargo, lo que quiero que noten es que inmediatamente después de que estos hombres lanzaron esta malvada acusación blasfema en contra de Jesús, había otros en la multitud ese día que le pidieron que les mostrara una señal particular para probar que él era el Mesías. Mira el verso 16. Otros, para ponerlo a prueba, le exigían una señal del cielo. Ahora, aunque estas palabras pueden sonar más suaves que las que aquellos que dijeron que Jesús expulsó demonios por Belcebú, eran igual de malvados. Y es importante que entiendan eso, porque en esencia lo que están diciendo es: si realmente estás trabajando para Dios y no Satanás, no es pruébalo, demuéstranoslo, demostrándonos alguna señal milagrosa, espectacular del cielo, y no solo un milagro terrenal como expulsar a un demonio de un hombre. Escuchar, estas no eran verdades, gente que buscaba la honesta verdad. Estos eran rechazadores de Cristo, que solo decían lo que decían para, como dice Lucas, para poner a prueba a Jesús. Es decir, lo pusieron en un aprieto de esta manera con el fin de desacreditarlo públicamente al Señor. El tipo de señal que le estaban pidiendo era algo que no habían visto previamente de él. Algo que iba más allá de sanar a los enfermos y expulsar a los demonios, que eran lo que llamamos señales terrenales. Ellos querían algo que llamaríamos una señal celestial, algo que uniera al del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Era un milagro sensacional relacionado con el cielo, a lo mejor alterar las estrellas o tal vez invocar fuego del cielo. Y la única razón por la que le pidieron a Jesús por una señal de esta naturaleza fue precisamente porque, mirar esto, porque no pensaron ni por un momento que él lo podría lograr. Es decir, era una prueba que estaban seguros de que él iba a fallar. Lo estaban poniendo a prueba pensando que nunca lo conseguiría. Recordar, estos hombres ya habían decidido que él era un fraude. Por eso lo están poniendo a prueba. Ellos querían exponerlo públicamente como un fraude delante de multitud de personas. Ellos no esperaban que Jesús les mostrara una señal del cielo porque realmente no creían que él fuera capaz de hacerlo. Ellos sentían que hasta este momento él había engañado a muchas personas al realizar mágica para sanar a otros por el poder de Satanás, pero ahora finalmente están desmintiendo su faro al pedirlo que realizara un tipo diferente de milagro que estaban seguros de que él no podría hacer. Ahora, aunque estos hombres habían pedido a Jesús una señal del cielo, Jesús no atendió inmediatamente su solicitud. De acuerdo con Lucas, el Señor procedió a abordar la acusación de que él no era demoníaco. Y lo hizo mostrando completamente lo absurdo que era tal acusación. Desde ahí habló con aquellos en la multitud ese día que aún no habían tomado una decisión acerca de él. No estaban seguros si estaban de acuerdo con los fariseos, si él era demoníaco, si era el Mesías. Y Jesús, sabiendo esto, dijo en el verso 23, el que no está conmigo está en contra de mí. Como vimos la semana pasada, quiere decir que nadie puede ser neutral conmigo. O eres uno de mis seguidores o estás en contra mío. Y finalmente, en respuesta a una mujer en la multitud que gritaba que su madre era bendita por tener un hijo tan maravilloso, Jesús respondía a su cumplido informándole que aquellos que lo escuchaban hablar y obedecían lo que él decía eran aún más bendecidos que su madre. Lo que significa que en contraste con aquellos que eran antagónicos hacia él, esto es lo que parece a alguien que los sigue como obedeciendo sus palabras. Escuchan su palabra y obedecen su palabra. Pero ahora, después de haber abordado la acusación blasfema de los fariseos,
y de haber dicho a los demás en la multitud que no podían permanecer neutrales hacia él, y habiendo revelado que sus seguidores se caracterizan por la obediencia a él, Jesús ahora vuelve a la petición que se le hizo antes de mostrar una señal del cielo. Y es en el contexto de esta petición de una señal celestial que el Señor revela el por qué las personas de su generación, los que tuvieron tanta exposición a él, tantas oportunidades de creer en él, el por qué lo rechazaron, a pesar de que lo habían visto realizar muchos milagros y a menudo lo habían escuchado proclamar la verdad. Y al hablar sobre esta petición de una señal del cielo, Jesús revela varias razones específicas por las que una generación tan privilegiada se enfrentará algún día al juicio y la condenación de Dios. Y como ya he dicho antes, esta es la razón por la que este pasaje es tan relevante para nosotros y tan aplicable, porque al dirigirse a esta generación única que estaba viva en el momento en que Él ministró a Israel, el Señor también nos está diciendo a nosotros el por qué las personas de hoy, los que han tenido tantos privilegios de saber tanto sobre Él y tanta oportunidad de aprender sobre Él, el por qué aún se niegan a aceptarlo como su Salvador y Señor. Y por lo tanto, el por qué enfrentarán el juicio venidero de Dios y la condena. Básicamente, lo que aprendemos de este pasaje es que hay oportunidades que Dios nos da para escuchar acerca de Cristo y tomar la decisión correcta acerca de Él. Y la tragedia es cuando perdemos esas oportunidades. Por ejemplo, cuando nos sentamos en la iglesia y cuando no prestamos atención a lo que se predica. De modo que en lugar de responder adecuadamente a Jesús y a las verdades que acabamos de escuchar sobre Él, no lo escuchamos y lo descartamos a Él y a la verdad y seguimos con nuestra vida y nos vamos a comer fuera. Y por lo tanto estos versículos no solo nos informan sobre el juicio venidero, sino que también nos advierten que nos aseguremos de evitar tal juicio al no permitir que nuestros corazones se endurezcan tanto a Cristo y a su palabra que trágicamente perdamos las oportunidades que Él nos ha dado para darle la bienvenida a nuestras vidas. Y así que sabiendo que la verdad principal que une este pasaje es el juicio de Dios sobre esta generación única que tuvo el privilegio de tener a Jesús en medio de ellos. A medida que se desarrollan estos versículos, encontramos a Jesús dando una serie de razones muy específicas de por qué Dios juzgará a esta generación en particular, con la primera razón y la única que tenemos tiempo para estudiar hoy, siendo esto: ellos serán juzgados porque rechazaron la evidencia que Dios proveyó para que Jesús era el Mesías. Vamos a empezar con el versículo 29. Y como la gente crecía, comenzó a decir: esta generación es una generación malvada, busca una señal. Lucas nos dice que a medida que las multitudes aumentaban, que iban creciendo, de modo que cada vez se reunían más y más judíos, Jesús sintió que había suficientes personas ahí para representar toda la nación entera de Israel. Y siendo representativo la nación, les dijo exactamente cuál era su condición espiritual, lo que era la condición espiritual de la nación de Israel, y los llamó una generación malvada. Es decir, Él les estaba diciendo que la mayoría de la nación de Israel en ese tiempo era malvada, y eso era algo extraordinario que Jesús les dijo a los de Israel, y sin duda les impactó escucharlo, caracterizarlos de esta manera, porque ¿quién eran estas personas? Eran judíos observantes, eran personas religiosas, personas que estaban llenos de orgullo de ser la nación del pacto de Dios, personas que eran celosas por guardar la ley mosaica. Pero Él estaba en lo correcto al llamarlos una generación malvada, porque toda su supuesta justicia y su celo, su observancia en la ley mosaica era simplemente un comportamiento externo.
y se llevaba a cabo solo por el bien de la apariencia. Verá su verdadera condición espiritual, que sus corazones eran malvados, y se ve aquí en muchos sitios eran malvados y rebeldes hacia Dios. Y eso era exactamente lo que Dios les está diciendo acerca de sí mismos. Verás, los líderes y los fariseos religiosos de aquel día solo les importaba la imagen de parecer verse bien y devoto por fuera, mientras que por dentro en sus corazones estaban llenos de todo tipo de maldad. Y esto es precisamente lo que Jesús dirá más adelante en este capítulo a un fariseo, un hombre que le invitó a comer en su casa. Mirar Lucas 11, 37 al 39. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Y Jesús entró y se sentó a la mesa, y cuando el fariseo vio esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Eso es lo que el Señor le dijo a los fariseos y al pueblo de Israel. O sea que al llamarlos malvado al pueblo de Israel era absolutamente cierto. Dentro de ellos, en sus corazones, estaban llenos de todo tipo de actitudes y pensamientos malvados. Pero sin embargo, sin embargo, la razón específica que Jesús da aquí en Lucas 11, 29 para el por qué llamó a esta generación malvada no fue debido a ninguna de las actitudes malvadas que yacían en sus corazones, sino más bien porque le pidieron una señal del cielo. Dice: esta generación es una generación malvada, busca una señal. Dice, es malvada. ¿El por qué? Porque están buscando una señal. Y como mencioné antes, lo que les estaba pidiendo a Jesús que hiciera era un milagro sensacional, emocionante, espectacular, relacionado con el cielo. Aunque no mencionan ninguna señal celestial específica que tuvieran en mente, es muy posible que quisieran que él hiciera algo como producir maná del cielo, como lo hizo con Moisés. O tal vez querían que él hiciera que el sol y la luna se detuviera, como lo hizo con Josué. O tal vez le estaban pidiendo que hiciera descender fuego del cielo, como lo había hecho con el profeta Elías. Pero en realidad no importa lo que tuvieran en mente, porque ellos no creían que fuera capaz de hacer ninguna señal celestial. Todo esto era una prueba que ellos esperaban que él fallara, porque ni por un momento creyeron que él pudiera producir algún tipo de milagro celestial. Pero ellos estaban totalmente equivocados. Jesucristo es Dios y por lo tanto era capaz de hacer cualquier tipo de milagro que él eligiera hacer. Sin embargo, aunque podía mostrarles una señal del cielo, mirar esto, él se negó a satisfacer su petición de una señal de esta naturaleza, y en lugar de tratar de convencer a estos hombres de que él era el Mesías, impresionándolos con su poder ilimitado, desplegado en el cielo, les dijo que no se les daría ninguna señal excepto una. Ninguna señal excepto una, y esa señal sería la señal del profeta Jonás del Antiguo Testamento. Mirar en versículos 29 al 30. Esta generación es una generación perversa, busca señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Ahora, antes de que veamos la señal que Jesús les dijo que se les daría, la señal del profeta Jonás, vamos a parar aquí y considerar el por qué Jesús se negó a darles ninguna demostración celestial su poder. Ciertamente no fue porque era incapaz de hacerlo,
verás, Jesús no solo es el creador de los cielos y la tierra, sino que Hebreos 1:3 dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que significa que lo único que mantiene unido este universo no es la ley de la gravedad o cualquier otra ley científica, sino es su palabra que dice que estas leyes deben existir. Si Él hablara palabras que cambiaran estas leyes científicas, lo que sí que hará durante el periodo de la tribulación, entonces el curso normal de los cielos serán alterados y catástrofes sucederían en la tierra, y eso es lo que nos dice en Apocalipsis, lo que va a ocurrir en un futuro. Pero por lo tanto Jesús ciertamente era capaz de mostrarles a estos hombres una señal del cielo. Sin embargo, se negó a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no mostrar a estos líderes religiosos antagónicos una señal celestial? ¿No los convencería una espectacular demostración celestial de su poder y que Él era el Mesías? Y la respuesta es no, no. Ellos aún todavía no creerían en Él sin importar cualquier magnífico milagro que Él hiciera. ¿Y cómo lo sabemos? Sabemos esto porque estos hombres ya habían visto tantos milagros y aún así no creían en Él. Nada de lo que Jesús hiciera o dijera iba a cambiar las mentes de estos hombres. Y es importante recordar esto. Verás, ellos no necesitaban más evidencia para creer en Él. Tenían suficiente evidencia y aún así lo rechazaron. Tenían curaciones y expulsiones de demonios. Había ciertamente suficientes para convencerlos de que Él era el Mesías. Y eso es porque algo importante para entender, cada persona judía de ese día sabía que una de las formas que debían identificar al verdadero Mesías cuando Él viniera era por los milagros que realizaría. Esto es precisamente lo que el profeta Isaías había predicho en el capítulo 35, del 5 al 6. Esto es lo que dijo Isaías. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo. Y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Araba. Isaías dijo que cuando llegara el Mesías, la gente podría saber quién era Él, porque vendría haciendo este tipo de milagros, sanando a los ciegos, a los sordos, a los cojos y a los mudos. Y ese es precisamente el tipo de milagros que Jesús hizo. Él no hizo milagros sensacionales, como arrojar montañas al mar o hacer descender fuego del cielo, sino que realizó milagros de compasión sobre aquellos que estaban físicamente afligidos. Y es lo que nos dijo el Antiguo Testamento que Él haría. Y ahora en contexto, esta profecía en particular que se encuentra en Isaías 35 es acerca de la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a juzgar a las naciones y establecer su reino físico en la tierra por 1000 años. Sin embargo, cuando Jesús vino por primera vez, sus milagros fueron hechos con el fin de autenticarlo como el Mesías y el Rey. Al darle a Israel, notar esto, una muestra y una demostración del poder de su reino, que estaría en plena vigencia durante su reinado milenario. Pero las personas que le pidieron a Jesús una señal celestial habían visto este tipo de milagros. Ellos estaban allí cuando expulsó el demonio de un hombre. Lo vieron, pero aún así lo rechazaron. O sea que por lo tanto, incluso si Él hubiera realizado un milagro sensacional realizado con el cielo, no habría hecho ni una pizca de diferencia en cómo lo veían a Él, porque sus corazones de estas personas estaban tan endurecidos hacia Jesús que nada iba a cambiar su opinión de Él.
Y verá por la razón por la que estos hombres religiosos de los días de Cristo lo rechazaron y la razón por la que las personas religiosas de hoy en día continúan rechazándolo a pesar de toda la evidencia que tenemos en la Biblia es porque toda su devoción piadosa es en realidad solo un encubrimiento de sus verdades naturalezas malvadas. Una naturaleza malvada que en realidad odia a Dios, odia al Dios de la Biblia. Rechazan la verdad acerca de Jesucristo independientemente de la evidencia y lo van a rechazar a pesar de toda la evidencia. Escuchad lo que dijo Jesús acerca de la verdadera actitud de estos líderes religiosos hacia Dios y su palabra. Estoy leyendo en Juan del 15, 18 al 23. Dios le está advirtiendo a sus discípulos que iban a ser perseguidos por aquellos que le odian. Dice, si el mundo os odia, sabéis, está diciendo, no es por si acaso os odia, os van a odiar, es una realidad. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, o sea que si fuerais incrédulos, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Al decir estas palabras, Jesús estaba arrancando la máscara de estos hombres, exponiendo su hipocresía religiosa. No eran piadosos en sus corazones, no amaban a Dios, lo odiaban. Odiaban a Dios, por eso odiaban a Jesús y se escondían detrás de las trampas externas de su religión porque no estaban interesados en obedecer la palabra de Dios desde sus corazones, nada más querían impresionar a las personas. Eran actores religiosos y esta es la razón por la que Jesús rechazó la petición de esta señal celestial, porque sabía que de todos modos no habría hecho ninguna diferencia, simplemente habrían encontrado alguna otra explicación para este milagro. Y hermanos, esto es algo muy útil para nosotros para entender hoy, porque hay algunas personas hoy en día que dirán, si solo pudiera haber un solo milagro, entonces creería yo en tu Cristo, creería en la Biblia, pero eso no es cierto. Si su corazón no ha sido abierto a la verdad por Dios mismo, aún así van a rechazar a Cristo y simplemente racionalizarían el milagro. ¿Ves? Jesús no satisface los caprichos de los incrédulos que piden un milagro por el solo hecho de ver un milagro. No es un artista de circo que satisface el hambre de la multitud por algún acto sensacional. Durante su ministerio terrenal, el Señor nunca hizo un milagro para aquellos que no tenían interés en las cosas espirituales. De hecho, si se acuerdan, cuando Satanás tentó a Jesús para que se arrojara desde el punto más alto del templo para que los ángeles lo atraparan, no lo hizo, porque Jesús nunca hace milagros para satisfacer la curiosidad de los incrédulos malvados. El señor Dr. James Montgomery Boyce ofreció estas palabras muy impactantes sobre cómo los incrédulos de hoy no responden a toda la evidencia de la validez del cristianismo. Escribió, hoy en día hay pruebas abrumadoras de las afirmaciones de Jesús de ser el único Hijo de Dios y el Salvador. La gente todavía no cree y es un insulto a Dios afirmar que no hay pruebas suficientes. ¿Qué tipo de evidencia se necesitaría? A veces digo que incluso si Dios reorganizara las mismas estrellas del cielo para que dijeran, Jesús es mi Hijo en quien estoy complacido, cree en Él, la gente miraría las estrellas, se rascaría la cabeza y diría, ¿no es eso inusual? Me pregunto cómo las estrellas logran reorganizarse de esa manera.
Escuchar, Jesús rechazó su petición de una estupenda señal celestial por la sencilla razón por la que sabía que no haría ninguna diferencia en su actitud hacia él. Ya habían rechazado toda la evidencia que Dios había provisto. Toda la gente que había sanado ya llevaba aquí más de 2 años haciendo ministerio y aún así lo rechazaron. Estos hombres no estaban dispuestos a cambiar su opinión acerca de él, incluso si Jesús les dio la demostración más impresionante de su poder en los cielos. Y hermanos, esto es algo muy importante para entender, porque personas que han estado expuestas al cristianismo, pero continúan rechazando a Cristo, tienen un corazón endurecido por el pecado y no se convertirán en discípulos genuinos de Él, incluso si ven todo tipo de milagros. Y la razón de esto es porque el verdadero problema del hombre es que su corazón está en total rebelión hacia Dios y los milagros no abordan esta rebelión. Mira, los milagros pueden excitar inicialmente a algunas personas. ¿A quién no le gustaría ver un milagro? Y a lo mejor puede satisfacer temporalmente su entusiasmo por lo sobrenatural, pero los milagros nunca cambiarán la actitud de un individuo hacia Cristo. Para que suceda eso, necesitan una transformación interior que viene cuando Dios trae la regeneración espiritual, el nacer de nuevo espiritualmente. Escuchar uno de los milagros más impresionantes que jamás hizo Jesús fue resucitar a su amigo Lázaro de entre los muertos. Y pensarías que ver un milagro así, un muerto que ha sido resucitado, pensarías que la gente se caería a rodillas diciendo, tú eres el Mesías, tú eres Dios, pero eso no es lo que vemos. Esta historia nos enseña que ningún milagro cambiará un corazón que es hostil y opuesto a Cristo. Porque mira, vamos a leer esto. Mira la respuesta de los líderes judíos a Cristo al ver a Cristo resucitando a un hombre de la muerte. Eso es lo que leemos en Juan 11, de 45 al 53. Por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. O sea que algunas personas habían visto esto y creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Lo que está diciendo es que él les dijeron a la gente, él había resucitado a alguien de la muerte. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales y si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. O sea que están hablando de políticas. Acaban de ver a alguien volver de la muerte y están hablando de político. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Y mirar eso. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Jesús resucitó a Lázaro de la muerte y desde ese momento planearon la muerte de Jesús. O sea que al ver un milagro tan grande y aún así lo odiaron, no hay nada, ninguna señal celestial que cambiaría sus corazones. Y esto es un pasaje notable en la Escritura porque revela la depravación y la hostilidad del corazón humano cuando se trata de Dios. Cuando se les dijo que Jesús había resucitado a un hombre de entre los muertos, estos hombres no negaron ese milagro, pero su respuesta fue asesinar a Jesús. Tenemos que asesinarlo.
Para ellos no importaba si Jesús era el verdadero Mesías, incluso con toda la evidencia que apuntaba a esa conclusión. Estos hombres y la nación que representaban estaban decididos a rechazarlo sin importar cuántos milagros y pruebas les diera. O sea que, hermanos, entiendan que los milagros nunca cambiaron al corazón hostil de nadie hacia Cristo. Por lo tanto, no pasen la mayor parte de su tiempo testificando, tratando de convencerlo a alguien de que venga a Cristo, dándoles todo tipo de evidencia sobrenatural para el cristianismo. En cambio, dales el mensaje, el evangelio. Diles acerca de la santidad de Dios, la necesidad del perdón y de sus pecados. Y de su muerte en la cruz fue en el lugar de los pecadores cuando la ira de Dios se derramó sobre él y que necesitan arrepentirse de su pecado y confiar en Cristo para su salvación eterna. Eso es el evangelio, darles el evangelio. Así, la palabra de Dios tiene que ser dada a los que están perdidos. Y ahora volviendo a Lucas 11, al negarse a conceder su petición de una señal celestial, Jesús también dijo que la única señal que les daría era la señal del profeta Jonás. Miran otra vez en Lucas 11, 29 y 30. Esta generación es una generación perversa, busca señal y ninguna señal se les dará sino la señal de Jonás, porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor con estas palabras? ¿De qué manera fue el profeta Jonás del Antiguo Testamento una señal para esta generación inicua que les demostraría que Jesús era el Mesías? Aquí en Lucas Jesús no explica lo que quiso decir con que Jonás era una señal de su mesianismo, pero antes, durante su ministerio en Galilea, Jesús explicó exactamente lo que quería decir con estas palabras y está registrado para nosotros en Mateo 12, 39. Pero respondiendo él, les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino durante 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahora, la historia del Antiguo Testamento de Jonás era bien conocida por el pueblo judío. Y todos estaban familiarizados con el libro de Jonás del Antiguo Testamento y cómo el Señor le ordenó a Jonás que fuera al pueblo pagano de Nínive y les proclamara el juicio venidero de Dios. Pero en lugar de ir a Nínive, Jonás trató de escapar del mandato de Dios y huyó en la dirección opuesta, abordando un barco que se dirigía hacia un lugar llamado Tarsis, que probablemente ahora es lo que conocemos como el país de España. Pero Dios persiguió a Jonás y envió una poderosa tormenta al mar que amenazó la vida de los marineros del barco. Y así, después de admitir a los marineros que la tormenta fue enviada por Dios para él debido a su desobediencia, Jonás les pidió a los marineros que lo tiraran por la borda para que la tormenta se detuviera. Y eso es exactamente lo que hicieron. Pero en vez de hundirse, Dios liberó a Jonás enviando una gran criatura marina para que se lo tragara. Y mientras estaba dentro la criatura, Jonás se arrepintió de su pecado y luego fue vomitado por esta criatura y procedió a ir a Nínive, donde en respuesta a su predicación la gente se arrepintió de su pecado. Así que cuando Jesús dijo que Jonás era una señal de que él era el Mesías, quiso decir que la liberación milagrosa de Jonás de la muerte, estando 3 días y noches en el vientre de un gran pez, era una imagen profética de él mismo, ya que más tarde sería asesinado, enterrado en una tumba y luego resucitaría 3 días después.
Y esta es la misma señal de su resurrección. Y con respecto a cómo exactamente Jonás fue una señal profética de Cristo y su resurrección, John MacArthur escribió esto en su comentario sobre Lucas. John MacArthur dijo: Jonás llegó a ser una señal para los ninivitas debido a su milagrosa liberación de una muerte segura, lo que los convenció de que hablaba en el nombre de Dios. Su experiencia es análoga a la del Hijo del Hombre, quien sería una señal similar a su generación. Ambos proclamaron el juicio y llamaron al arrepentimiento. Jonás fue tragado por una criatura marina mortal. Jesús fue tragado en la tumba. Jonás fue librado milagrosamente de una muerte segura. En realidad, Jesús resucitó de entre los muertos. La liberación de Jonás de las garras de la muerte lo introdujo en un ministerio grande y poderoso, como lo hizo por él la resurrección del Señor. Y ahora la resurrección de Cristo no fue el tipo de señal milagrosa que Israel y sus líderes pidieron, pero es la única señal que Jesús eligió darles, siendo el último milagro que les dio directamente. Esa es una razón por la que leemos en el libro de los Hechos de que los apóstoles al predicar el Evangelio enfatizaron al pueblo judío la resurrección de Cristo. Y a través de todo Israel, esta fue su señal final a Israel, la única señal que verificó exactamente quién afirmó ser. Y sabes que aún así no fue suficiente para convencerlos de que se arrepintieran y confiaran en él para la salvación. Quiero mostrarles una porción notable de las Escrituras y llegaremos hasta aquí en Lucas 16, pero esta escritura, esta parte en la Biblia revela que incluso la resurrección de Cristo no fue suficiente evidencia para convencer a la generación malvada de los días de nuestro Señor de que Él era el Mesías y creer en Él. Lucas 16, 19. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre hombre llamado Lázaro, no el mismo que había resucitado al muerto, otro hombre Lázaro, yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí, tú estás en agonía. Y además de todo esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, y esto es lo importante: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Ahora, hermanos, lo que esta historia revela es que incluso el milagro más grande de la resurrección de Cristo nunca persuadirá a un corazón que ha sido endurecido por el pecado para creer en Cristo como Señor y Salvador. Entonces, ¿qué usa Dios? ¿Qué usa Dios para cambiar el corazón de un pecador? Él usa su palabra, la Biblia. En esta historia, Jesús dijo que las Escrituras, a las que se refirió como escuchar a Moisés y a los profetas, eran suficientes, dijo, para vencer la incredulidad y llevar a uno a la fe en Jesucristo.
Pero si no escuchan las Escrituras, tampoco escucharán si alguien resucita de entre los muertos. Hermanos, verás esta verdad hoy también. La resurrección de Jesucristo sin duda es la mayor evidencia de la deidad de Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:4. Dijo que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Y es por eso que los oponentes del cristianismo se han esforzado tanto a lo largo de los años para desacreditar la resurrección, tratando de mostrar que era un engaño, pero no han podido hacerlo y no lo harán. Y la razón por la que no han podido es porque es verdad. Jesús realmente resucitó de entre los muertos. De hecho, hace años había un joven abogado en Inglaterra llamado Frank Morrison, quien siendo incrédulo decidió que iba a escribir un libro para refutar de una vez por todas la resurrección de Jesús y probar que era mentira. Pero después de estudiar el tema y hacer una investigación extensa, no solo este hombre se convirtió en un creyente en Cristo, sino que también escribió un libro llamado ¿Quién movió la piedra?, que afirma la resurrección de Jesucristo. Escuchar, para aquellos que han estudiado este tema, no hay absolutamente ninguna duda de que Jesús resucitó de entre los muertos. La evidencia es simplemente abrumadora. Y sin embargo, incluso con toda esta evidencia irrefutable, todavía hay muchas personas hoy en día que simplemente se niegan a creer en Jesús. Aunque saben que, por ejemplo, va a haber el día de Pascua y muchos irán a la iglesia porque es el día de Pascua, aún así sus corazones no cambiarán. Se irán de la iglesia igual, de la misma manera en que entraron. Muchas personas no quieren creer en Jesús, sabiendo aún que Él resucitó entre los muertos. Sus corazones permanecen fríos e incrédulos, van a la iglesia, a veces leen sus Biblias, a veces escuchan sermones, pero nada de esto tiene impacto en ellos, validando lo que Jesús dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán a alguien si resucita de entre los muertos. O sea que permanecen fríos e insensibles a Cristo, incluso frente al más innegable de los milagros, la resurrección. Aún así no creen. Mi oración es que no haya nadie aquí hoy que están sentados en este auditorio, viendo en vivo, escuchando, que han tenido muchas oportunidades de responder a Jesús, creyendo en Él, pero no lo has hecho. Al igual que esa generación privilegiada que tuvo la oportunidad única de observar a Jesús de cerca, ustedes también han tenido esos mismos privilegios de escuchar la palabra de Dios. A lo mejor creció en una familia cristiana, a lo mejor tienes amigos cristianos o has ido a la iglesia, a un colegio cristiano. Quiero que sepas que Dios te hace responsable. Me acuerdo hace muchos años estábamos de vacaciones y estábamos visitando una iglesia y un joven estaba delante nuestro y estaba dibujando durante la iglesia, durante la predicación. Estaba escribiendo cosas y dibujando. No estaba escuchando la predicación y pensamos en ese momento qué oportunidad que este hombre, que este joven no está tomando esa oportunidad. El Señor nos da todas oportunidades así. Y a ti te ha dado oportunidades. Y a lo mejor has visto toda la evidencia que hay de la resurrección de Cristo. Y la única cosa que lo único que te detiene es un corazón terco y rebelde. Y por lo tanto te insisto que reconozcas tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado, vuelve a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Y si deseas hablar con uno de nuestros pastores, por favor, ven a hablar conmigo aquí delante. Estaremos aquí delante y nos gustaría hablar contigo. Pero para aquellos que sí que conocen a Cristo,
no tienes que intentar probar el cristianismo a nadie cuando lo estás hablando con ellos, con milagros naturales, sino más bien presentarles con el Evangelio, porque los milagros nunca persuadieron a un corazón endurecido por el pecado, sino Cristo los cambia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pasaje, te damos gracias porque nos lo dejas tan claro en lo que nos has enseñado, y sabemos que era difícil hablar con aquellos a tu alrededor, pero aún así lo hiciste con coraje, y pido que hoy que hemos escuchado estas verdades y hemos despreciado tantas oportunidades, Señor, sabemos que un día estaremos delante tuyo, Señor. Pido que tú convictas a cada uno que han escuchado esta predicación, que han escuchado una y otra vez al Evangelio. Tráelos a ti, Señor, llámalos a ti, aquí en la casa, escuchando esta predicación. Y para aquellos que sí que te conocemos, ayúdanos a no intentar defender el cristianismo con milagros, sino ayúdanos a proclamar las verdades, que Cristo murió por pecadores y Él resucitó. Y Señor, que tengamos confianza en la palabra de Dios para hablar con ellos. Y pido que hayamos aprendido mucho hoy, que lo apliquemos a nuestras vidas y que nuestras vidas sean cambiadas. En nombre oramos. Amén.